Vamos ahí todos, ¿sí? Empezamos entonces. Vamos a continuar con esta parte del estudio sistemático de la palabra en el que hemos entrado, que es la eclesiología, el estudio, digamos, de la iglesia, o todo lo que podemos encontrar sobre la iglesia en la palabra. Así que vamos a avanzar entonces sobre un aspecto de la iglesia que es lo que conocemos como las ordenanzas de la iglesia. ¿Sí? Son de alguna manera ciertas directivas que tenemos los creyentes, que tienen la iglesia del Señor. Lo hemos visto en la placa, son dos: el bautismo y la cena del Señor. Están recibiendo una hojita que es para el segundo punto, el tema de la cena del Señor, que ya lo veremos, porque arrancaremos con el bautismo y avanzaremos luego con la cena del Señor y veremos cómo está relacionado todo esto, por qué es importante que podamos desarrollar el bautismo en la iglesia, que de hecho hacia el fin de año vamos a tener un bautismo, y la cena del Señor, que es algo más frecuente porque lo hacemos semana a semana, domingo a domingo, ¿sí? Así que empecemos con el bautismo. Podríamos decir la primera ordenanza, ¿por qué? Porque el bautismo nos ingresa a la iglesia, ¿sí? Pasamos a través del bautismo, y ya vamos a ver por qué y dónde lo vemos esto en la palabra, pasamos a formar parte de la congregación cuando nos bautizamos. Primero, ¿qué es ser bautizado? ¿Qué es bautizar? ¿Cuál es la idea del bautismo? Vamos a leer un par de pasajes. En Marcos 10:38, el Señor, hablando con algunos de sus discípulos, dice: ¿podéis beber del vaso que yo bebo? ¿O ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? El Señor haciendo referencia a que iba a ser muerto por llevar adelante el Evangelio, la palabra de Dios. Entonces, claro, ahí los discípulos sí podemos, dicen, y el Señor les dice sí, de hecho van a poder y lo van a hacer porque van a ser muertos por causa del Evangelio. ¿Y qué quiere decir esto entonces? ¿Cómo aplica el bautismo en este caso puntual de estos discípulos del Señor que iba a ser bautizado en esta idea de sufrimiento y muerte? Nos lleva entonces el bautismo a la idea de ser inmerso en una experiencia, de ser vinculados a algo. Unos, por ejemplo, en Hechos encontramos que algunos se bautizaban por los muertos, identificándose con algunos muertos, tema tratado ahí en Hechos. Nosotros nos bautizamos, y lo hemos leído, por ejemplo, en el Espíritu Santo, ¿sí? Dice Lucas 12:50, de un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Cómo me angustio hasta que se cumpla? Otra vez el Señor hablando de la muerte que iba a sufrir, ¿sí? Y ya vamos a ver cosas de cómo intervienen en cuanto a la cena del Señor de esto. Pero vemos entonces, Dios iba a participar de la muerte. Iba a ser bautizado en esta experiencia. Iba a ser sumergido en esta experiencia. Y ya lo vamos a ver, que la idea del bautismo también, por su original griego, tiene que ver con ser sumergido, ¿sí? Y ahí viene la idea de teñir una prenda. Cuando nosotros agarramos una prenda y tenemos un balde con agua con tintura, en general hay que calentarlo para optimizar el proceso, pero uno sumerge la prenda y debe hacerlo por completo para que toda la prenda sea sumergida, bautizada, ¿sí? En esa agua con tinte. De la misma manera, nosotros los creyentes somos bautizados, espiritualmente hablando, en la muerte de Cristo para tomarla, y desarrollamos el bautismo para hacer una presentación a todos, para mostrar al mundo que esto ha sido una realidad de nosotros. Miren, leamos un pasaje, Romanos 6. En Romanos 6 vamos a ver un pequeño detalle de esto. Romanos 6, versículo 3, dice lo siguiente: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Cuando hemos sido bautizados, sumergidos en agua, estamos representando que somos bautizados en su muerte. Sigamos leyendo. Porque somos sepultados juntamente con Él
para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, nuestro viejo hombre crucificado, muerto con Él, con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces empezamos a ver esta idea. El creyente que muere con Cristo se identifica con la muerte de Cristo, lo representamos con el bautismo, que nos venimos, llenamos acá el bautisterio y nos sumergimos ahí para representar esta muerte con Cristo, para participar también de su resurrección, para incorporarnos, para tomar esa salvación de parte de Dios. Entonces, esto que es una realidad de nosotros, lo materializamos, lo mostramos con el bautismo. Abrimos el bautisterio, lo llenamos de agua y nos sumergimos ahí una vez que hemos sido salvos. Entonces ahora veamos un proceso. Vamos a ver 3 aspectos del bautismo, o 3 aspectos, podríamos decirlo mejor, de cómo ingresamos a la membresía de la iglesia, cómo empezamos a participar y a formar parte de la iglesia. El primer punto que tenemos que ver es la salvación del alma. Lo primero que se debe desarrollar en una persona para formar parte de la iglesia es ser salvo. ¿Sí? Bien, acá vienen 2 aspectos. Nosotros tenemos la iglesia universal. ¿Qué es la iglesia universal? Es la iglesia que es formada por todos los creyentes. Todos los creyentes vivos, todos los creyentes muertos. Eso forman toda la iglesia. Esa iglesia que va a ser arrebatada y resucitada, ¿no?, en el arrebatamiento. Pero por otro lado tenemos la iglesia local, nuestra iglesia local. Para nosotros incorporarnos a nuestra iglesia local, la cual es parte de la iglesia universal, desarrollamos el bautismo. Primer aspecto, antes del bautismo, es la salvación del alma. Miren, síganme a Hechos 2, un poquito antes de lo que estábamos leyendo. En Hechos 2:41 vemos esta idea y empezamos a ver el orden de cómo funciona esto del bautismo, ¿sí? Hechos 2, versículo 41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Y miren detalles del funcionamiento de la iglesia: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, eso ya lo vamos a ver, y en las oraciones. Y sobrevino temor a todas las personas, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Todas estas ideas de cómo funciona una iglesia, cómo debe ser la iglesia, el compartir entre los hermanos. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y miren esto: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor añadía cada día a la iglesia los que debían ser salvos. Primeramente, el Señor los añade. Son incorporados a la iglesia a través de la salvación. Pero en segundo aspecto, los que son incorporados a la iglesia, ¿quiénes son? Los salvos. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Sí? Así que la iglesia debe ser compuesta por salvos. Parece obvio, pero bueno, igual tenemos que decirlo, y a veces puede que no sea tan obvio. Primeramente, el Señor incorpora a los que van a ser salvos, a los salvos, y debemos ser salvos, entonces, para participar. Miren, leímos en el primer versículo, vamos al segundo aspecto. Vimos que primero tenemos que ser salvos para participar de la iglesia. El versículo 41 lo volvemos a leer. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Ese es el orden. Primero, los que recibieron su palabra. Para participar de la iglesia, para ser miembros de la iglesia, tenemos que ser salvos. Tenemos que tener el Espíritu de Dios en nosotros. Y bueno, ¿y cuántas equivalencias al respecto? Pero debemos ser salvos. Los que recibieron su palabra. Segundo,
fueron bautizados. El paso natural de un creyente, de una persona que entregó su vida a Cristo, que lo tomó a Cristo como su Salvador, que confesó sus pecados, es el bautismo. Los que recibieron la palabra fueron bautizados y en consecuencia, y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Somos salvos, somos bautizados y somos incorporados a la iglesia local. ¿Sí? Y esto lo vemos con más detalles y en más aspectos a lo largo de todos los hechos de los apóstoles. Primer punto, salvación del alma. Segundo, nos tenemos que bautizar. Y miren, un par de ejemplos. No los busquen porque vamos a ir un poquito rápido, pero cuando vemos en el capítulo 8 a Felipe, dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo y habiéndose bautizado, estaban siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que hacía y estaban atónitos. Cuando creyeron, fueron bautizados. Esto lo vemos entonces en otro caso más. ¿Se acuerdan? También en el mismo capítulo 8, Felipe y el eunuco, ¿sí? Que iba en el carro, bueno, y Felipe aparece y se le acerca. En el versículo 35 del capítulo 8 dice, entonces Felipe abriendo su boca y comenzando desde estas escrituras, le anunció el evangelio de Jesús y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que sea bautizado? Versículo 38, y mandó parar el carro y descendiendo ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Lo que sucede es que cuando una persona se convierte, y vamos a ver algunos detalles más, se bautiza. Saulo, Hechos 9:17, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, ¿se acuerdan? En el camino a Damasco, por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista, porque había quedado ciego, y seas lleno del Espíritu Santo. ¿Quién recibe el Espíritu Santo? Lo vimos cuando estudiamos neumatología. Los creyentes reciben el Espíritu Santo. Así que lo que estamos viendo acá es que Pablo pasó a ser salvo en este momento. Lo analizamos también en su momento, cómo desde que pierde la vista y en esos 3 días se da cuenta de que aquel que perseguía a Jesús era el Salvador y lo toma así y pasa a ser salvo. Dice, y al momento cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose que fue bautizado. Lo natural, lo que debe pasar, un creyente que se convierte, adquiere la salvación, es lleno, adquiere el Espíritu Santo, mejor si es lleno del Espíritu Santo, se debe bautizar a continuación. 2 ejemplos muy rápidos más. Cornelio dice, los que han recibido el Espíritu en el capítulo 10, 47, mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. El carcelero, ¿se acuerdan también que estaba con Pablo, ahí, Hechos 16? Y sacándolo le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Decía el carcelero. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y le hablaron las palabras del Señor a él y los que con él estaban en su casa, y tomándole aquella misma hora de la noche, se le lavó las heridas, el carcelero, a Pablo y a Silas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Enseguida, como inmediatamente. Miren qué interesante esto, como una persona creyente corresponde a continuación un hijo de Dios que se bautice. Y vimos entonces el primer aspecto, una persona es salva. En un segundo aspecto, debe ser bautizado. Y algo también muy interesante que vamos a ver ahora es testimonio de vida limpia, ¿sí? A veces esto da lugar a algunas discusiones. Miren, Santiago 2, síganme a Santiago 2 que vamos a leer algunas cositas al respecto. Testimonio de vida limpia. En Santiago 2, 17 encontramos lo siguiente. Así también, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Sí? Bueno, este libro de Santiago, al principio saben que no sabían si meterlo en el canon bíblico o no, porque de alguna manera enarbolaba las obras, ¿sí? Y casi que algunos los hacía pensar que las obras a uno lo salvaban, pero acá lo explica claramente, ¿no? Así también la fe,
si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Claro, ¿cómo muestro que tengo fe si no se evidencia en una conducta del creyente? Tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Se evidenció esa fe por las obras y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab la ramera no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo, y atendamos a esto, porque como el cuerpo sin espíritu es muerto, así también la fe sin obras está muerta. Algo natural que debe darse en el creyente son las obras de la fe. Conductas que empiezan a cambiar, caracteres que empiezan a modificarse, relaciones que no funcionaban que empiezan a funcionar. El Espíritu de Dios actuando en el creyente empieza a manifestarse. Un creyente que empieza a buscar la voluntad de Dios, innegablemente, ineludiblemente, empieza a manifestar obras. Entonces nosotros podemos ver que en aquellos que han recibido la salvación se pueden ver las obras. Incluso podemos ser llamados a examinar si aquellos que pretenden el bautismo desarrollan obras. Miren, vamos a verlo de la siguiente manera. Cuando leíamos sobre Cornelio, es un capítulo extenso en el Hechos capítulo 10, dice que tus oraciones y limosnas, le hablaba el ángel a Cornelio, han subido para memoria delante de Dios. Aparece Pedro y empiezan a predicar y demás. Y Cornelio y los suyos dice que empezaron a hablar en lenguas, manifestación de los dones, y magnificaban a Dios. Y en consecuencia de eso, fueron bautizados. Así que qué bueno que podamos encontrar la salvación, encontrarlo a Cristo, que podamos desarrollar el bautismo validando y verificando obras de la fe en los creyentes y claramente posterior al bautismo también, ¿sí? Una vida de fe, una vida de obras de la fe. Así que esto en cuanto al bautismo. Nuestra primera ordenanza es el bautismo. Todos los creyentes deben proceder al bautismo. ¿No tenemos la salvación si no nos bautizamos? ¿Es necesaria para la salvación el bautismo? No, claro que no. Hay una costumbre en algún momento y en alguna religión popular en la cual el bautismo era sinónimo de salvación. Si no estabas bautizado no había salvación y si querías ser salvo tenías que bautizarse. No, esto no funciona así. La salvación es un requerimiento para formar parte de la iglesia, pero no depende de nuestra salvación del bautismo. Nosotros hacemos una demostración pública de lo que ya ha pasado en nuestro corazón. Ya somos salvos, lo demostramos públicamente, nos incorporamos a la iglesia. Eso es el bautismo, pero no interviene en la salvación. Así que ahora a continuación, somos salvos. Nos hemos bautizado, manifestamos incluso obras de la fe. Vamos hacia la segunda ordenanza, la cena del Señor. Vamos a Mateo 26. Bien, en la hoja que ustedes tienen ahí, que yo les di a todos, están transcriptos Mateo 26, 20 al 30, Marcos 14, 17 al 26, Lucas 22, 14 al 13 y 1 Corintios 11, 17 al 34, que son los pasajes típicamente donde se instituye la cena del Señor. Los tres primeros pasajes es el Señor Jesús, previo a morir, esa última noche con sus discípulos, instituyendo la cena del Señor junto a sus discípulos, posterior a que Judas sale del recinto. Y en 1 Corintios 11 lo vemos a Pablo avanzando más con este tema. Leamos un poquito en Mateo 26, versículo 20. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12, ¿quién? Cristo,
Y mientras comían dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecido en gran manera comenzó cada uno de ellos a decir, soy yo, Señor. Entonces él respondió y dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre se ha entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, soy yo, maestro. Le dijo el Señor, tú lo has dicho. Y antes de seguir con la lectura, empiecen a ver cómo esa noche de Cristo con sus discípulos, donde ahora inminentemente se va a instalar la cena del Señor, ese ambiente, ¿no? Ese ambiente del Señor de angustia. Vamos a leer que el Señor dice, cuánto he deseado comer con vosotros esta cena con ustedes. Había un anhelo del Señor de compartir esa comida con sus discípulos, con aquellos que lo seguían. Pero entre ellos también estaba el traidor, estaba Judas, que de hecho lo iba a traicionar ahí horas después. Así que fíjense ese ambiente que había en esta noche, en esa cena, y empecemos a ver cómo debemos desarrollar nuestra cena del Señor, nuestra celebración que todos los domingos a las 9 de la mañana nosotros hacemos. Durante 1 hora tenemos la celebración de la cena del Señor. Y nosotros sabemos que la cena del Señor parte de la Pascua, donde el pueblo de Israel recordaba esa salida de Egipto, esa salvación, el heridor que no iba a matar a los primogénitos. Y cómo comían, ¿no?, esos panes sin levadura, hierbas amargas, dice que lo tenían que hacer afligidos. Y lo traemos acá a la cena del Señor. ¿Cómo debemos desarrollar nosotros la cena del Señor? En esa idea de estar pensando en Cristo. Ahora vamos a desarrollar muchos aspectos de la cena del Señor, cosas a considerar, pero empezamos a ver cómo el ambiente es Cristo inminente yendo a la muerte. Cristo que iba a ser sacrificado por nosotros. Es una celebración, pero debemos tener altísimo respeto en este momento por el Señor Jesús, por todo lo que implica, por su muerte, por esta situación tan penosa con el que lo entregaba ahí mismo, metido entre sus discípulos, yendo a entregarlo, inminente su muerte. Pero cuánto he deseado, dice el Señor, ¿no?, compartir con ustedes esta cena. Sigamos leyendo. Y mientras comían, versículo 26, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vida hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Miren todo este ambiente, toda esta idea que estaba pasando, lo que estaría, ¿no?, esa situación otra vez de Judas entregándolo, los discípulos tal vez no entendiendo mucho. Vamos a ver que comprenden toda esta situación más adelante. Pero el Señor inminente ya lo venía avisando que debía ser entregado, que debía ser muerto. Y acá vemos que ya no quedaba más tiempo. Último versículo, versículo 30. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Así que también había participaciones de himnos. Y hay muchos más datos, cosas que he comentado en los siguientes pasajes, tanto en Marcos, en Lucas y en 1 Corintios, que no tenemos tiempo para leerlos, me hubiera encantado. Pero avanzaremos en desarrollar entonces este punto. Esa hoja que tienen ahí es muy interesante porque para que la tengamos en cuenta esos pasajes, ¿sí?, cuando participemos de la cena. Ahora vamos a volver sobre la hoja. Tienen los pasajes donde se instituye la cena. Hay otros pasajes más atrás que ya les voy a comentar de qué se trata. Pero para que podamos hacer algo que ahora vamos a ver, una memoria digna del Señor. Porque el Señor dice acá en su palabra, en estos pasajes, haced esto
en memoria de mí, hasta que yo venga. Seguimos leyendo. Vemos entonces en estos pasajes el Señor instituyendo la cena del Señor para su iglesia. Aquellos que han sido salvos, que se han bautizado, que ahora pertenecen a la membresía de la iglesia local, debemos desarrollar esta segunda ordenanza, la cena del Señor. ¿Sí? A ver, esperen que un pasaje más. Acá está. En 1 Corintios 11, esto tendríamos que leerlo. Sí, vamos a leer un poquito en 1 Corintios 11, este es ineludible. Bueno, lo tienen también en la hoja. En el versículo 23 dice lo siguiente: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió. Y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Así que acá tenemos un anuncio de que va a venir el Señor. Un anuncio de que eso que ha pasado de la muerte de Cristo no es algo que quedó ahí en esa muerte, sino que va a haber una venida del Señor. De manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Esto es algo que veremos más hacia el final, ¿sí? Así que continuamos con esto. La cena del Señor es hacer memoria de Cristo. Hacer memoria del Señor Jesús en su muerte, en su vida acá en la tierra, viniendo a morir por nosotros, en su muerte, en su resurrección. Así que ese es el centro de la cena del Señor, de esta ordenanza. Una cosa más. ¿Cuántas veces lo tenemos que hacer? ¿Con qué frecuencia? Algunos pasajes que tenemos atrás de esta hoja que yo les di, tenemos 5 pasajes donde habla de cómo a lo largo de Hechos los creyentes participaban de la cena, pero uno que es interesante es el de Hechos 27, el tercero que tenemos ahí. Dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Pero se ve que los discípulos, que los creyentes, que la iglesia en Jerusalén en ese momento se reunían semanalmente, el primer día de la semana, el domingo, para hacer memoria de Cristo, para participar de la cena del Señor. Así que qué bueno que nosotros podamos hacerlo así. Qué bueno que todos los domingos podamos juntarnos para hacer memoria de Cristo, para recordar a Cristo viniendo a morir por nosotros, en ese tiempo de angustia previo a su muerte, viniendo a morir por nosotros y a darnos vida. Así que empecemos a pensar entonces cómo debe desarrollarse esa reunión, ¿no? La cena del Señor. Nos juntamos todos, viene toda la iglesia, se genera un ambiente, un espíritu de solemnidad, de reconocimiento, de meditación. Yo quisiera que pudiéramos analizar algunos aspectos de cómo debemos desarrollar la cena del Señor, de cuáles deberían ser las preparaciones, ¿sí?, para desarrollar la cena del Señor. ¿Qué aspectos debemos considerar durante la reunión para desarrollarla correctamente? Bien, nosotros sabemos, por lo que vemos en la palabra, que participan de la cena del Señor y de las reuniones en general los varones en comunión. Así sucede en todas las reuniones, pero específicamente en la cena del Señor. Los varones en comunión deben participar de esta cena. Hay distintas formas, nosotros acostumbramos a participaciones libres, ¿sí? El que gusta pasar puede compartir, ¿qué? Un pasaje de la palabra, puede compartir un himno. Leímos recién que cantaban himnos incluso en esa noche, en esa comida que estaban haciendo. Así que qué bueno que podamos pasar y participar con un himno tal vez, con un pensamiento, con una simple lectura. Así que los animo a que podamos nutrir la cena del Señor de esta manera.
No necesariamente tiene que ser un estudio teológico de 45 minutos, ¿no? Y con pasajes y apuntes, no, está bien repartir apuntes, ¿no? Que podamos pasar y hacer tal vez leer un versículo, leer unos pocos versículos o varios versículos, simple lectura o algunos pensamientos. Y vamos a empezar a ver algo que me parece muy interesante, que cuando empieza la reunión, tal vez se canta un himno o un coro y se lee un pensamiento y empieza a armarse una línea de pensamiento a lo largo de la Cena del Señor. Nosotros podemos empezar a tomar por un aspecto, ¿sí? El otro día, por ejemplo, sucedió que empezamos a hablar de la resurrección, ¿sí? Y empezamos a tratar el tema de la resurrección, se leyeron pasajes y toda la reunión fue atrás del tema de la resurrección. Podemos tal vez irnos por el punto de la muerte de Cristo, podemos irnos por el aspecto del tiempo posterior, eventos futuros, Cristo viniendo. Así que empecemos a ver y a analizar cómo se está desarrollando la reunión y capaz que no, yo tenía preparado esto, bueno, la idea va por la resurrección, pero yo voy por cualquier otro lado. Sintamos lo que está pasando. Analicemos lo que sucede. Busquemos participar de la Cena del Señor, pero acoplémonos a ese tema que muy posiblemente y seguramente les diría el Espíritu está mostrando a los distintos creyentes que se desarrolle. El centro de la Cena del Señor es Cristo. Los temas que debemos tocar en la Cena del Señor es Cristo. La Cena del Señor no es tiempo para que hagamos un análisis de aspectos de la vida cristiana. No es tiempo para analizar ¿sí? los dones del Espíritu Santo. No, el centro es Cristo. No es tiempo para contar, por ejemplo, un testimonio personal. No es tiempo para hacer un estudio bíblico de algo que no tenga que ver con Cristo. No es tiempo para animar a los hermanos con instar al espíritu misionero. No es tiempo para suplicar, es tiempo para pensar en Cristo. A veces parece que no entendemos realmente lo que es la Cena del Señor y de quién hacemos memoria, porque tratamos temas que no tienen que ver con Cristo. Otra cosa que sucede es que empezamos a hablar de cualquier otro tema y hacia el final, porque Cristo vino a morir por nosotros y a salvarnos y damos un cierre que habla de Cristo y validamos todo un mensaje. El centro debe ser Cristo. El centro de nuestro mensaje, el centro obviamente de la palabra de Dios es Cristo. Llevemos a la congregación a pensar en el Señor Jesús. A pensar en el Señor Jesús que vino a morir por nosotros, que vino a entregar su vida por nosotros. Pensemos en el Señor. De la misma manera los himnos, ¿sí? No vamos a cantar un himno que tenga que ver, ¿no? con el bautismo, justamente. No. Himnos asociados a Cristo, a la muerte de Cristo, a la salvación que tenemos por Cristo. El centro es Cristo y debemos buscarlo así. Otra cosa que sucede y que es muy común y es muy fácil, y le digo yo, claro, de joven me pasaba bastante y es difícil uno setearse de esta manera. Nosotros, ¿a quién oramos? ¿A quién le oramos nosotros? Al Padre, ¿sí? Cuando el Señor les enseñaba, ¿sí? Oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Nosotros oramos al Padre y tenemos que ver que a veces, capaz que sin darnos cuenta, le oramos a Cristo. Cristo intercede, el Espíritu de Dios intercede, pero ¿a quién le oramos? Al Padre. Así que si en la cena, bueno, en toda reunión o en todo momento que oremos al Padre, pero especialmente en la Cena del Señor, oramos al Padre por Cristo, agradeciendo por Cristo, ¿sí? Tengamos cuidado entonces cuando oramos, entender que le oramos al Padre, oramos en el nombre de Cristo, pero bueno, a veces se nos puede escapar que gracias, Señor, porque moriste por nosotros. No, estamos orándole al Padre. Gracias, Señor, que enviaste a tu Hijo Cristo a morir por nosotros. Sería la oración correcta. Un detalle. Otra cosita. Más detalles. Maximicemos las participaciones. Hay veces, ¿no le ha pasado que algunas cenas, sí? No vamos a decir que algunas son mejores que otras, pero algunas uno, ¿no? Como que nota, wow, cómo se encarriló un tema, ¿no?
Cómo muchos participaron y todos se fueron acoplando y pareció súper guiada por el Espíritu Santo. Esa reunión de la Cena del Señor, ¿sí? Y eso depende de nosotros. Depende que seamos creyentes, guiados por el Espíritu Santo, porque hay un solo Espíritu, así que si hay un Espíritu guiando a toda la congregación, toda la reunión, bueno, todo aspecto de la iglesia, pero la Cena del Señor va a conducirse en una línea, en un espíritu. En la medida, y ahora vamos a ver esto más adelante, que nosotros estemos bien preparados, que estemos siendo llenos del Espíritu Santo, que le estemos dando lugar al Espíritu en nuestra vida, que le estemos dando lugar al Espíritu en esa reunión, es que vamos a nutrir mejor la reunión de la Cena del Señor. Es que mejor se va a manifestar el Espíritu a lo largo de la reunión. Así que estemos atentos, hermanos, ¿sí? No es estar ensimismado, no, uno mismo, y bueno, me paro y voy a hablar, no sé qué venían hablando los hermanos, hablo de lo que yo preparé, porque yo lo preparé hoy y me preparé, ¿no? No, seamos sensibles, estemos atentos a lo que está pasando en la reunión, ¿sí? Así que maximicemos las participaciones, que más hermanos puedan participar. A veces sucede, bueno, últimamente ha pasado, también venimos saliendo, ya hace rato que salimos de la cuarentena, pero capaz que uno tiene múltiples participaciones, ¿no? Me paro, oro, tengo un pensamiento y te pido un himno también, ¿no? No, demos lugar a que más hermanos puedan participar. No digo que tenemos que ser súper escuetos para que todos los hermanos tengan una participación de 37 segundos, no. Pero seamos sensibles a los demás. Aquellos que no se suelen parar, párense más. Nunca lo hiciste, empezá a parar, está bárbaro. Hacelo sencillo, no hace falta que sea muy wow, ¿no? Tal vez con el tiempo sí empiece a ser un poco más preparado, más dedicado. Pero que podamos más personas participar y que podamos estar acoplándonos al espíritu que se esté desarrollando la Cena del Señor. Como les decía, participaciones sencillas. Me paro, leo 5 versículos, que el Señor bendiga su palabra y acompaña a la idea que se viene tratando, ¿sí? Estábamos hablando, por ejemplo, el tema de la resurrección, listo, ahí. En 1 Corintios 15, unos pasajes de ahí, ¿sí? El Señor viniendo a ver cuando luego de resucitado, a ver a sus discípulos, a distintos creyentes. Nutramos esa idea entre todos, estemos atentos a lo que está pasando en la cena, no estemos ajenos a los hermanos. Estar temprano. Esto parece algo obvio. Sí, tenemos que estar temprano en la Cena del Señor, pero lamentablemente pasa que así como yo les dije que a veces se arma un buen espíritu, estamos conduciéndonos todos, y perdón que hago la comba porque tengo el micrófono acá, pero nos estamos yendo todos por una línea de pensamiento y que podamos estar temprano, porque claro, uno a veces llega tarde y claro, tiene que pasar y venimos con todas las cosas y podemos, obviamente, siempre pueden haber imprevistos. Puede pasar que algo nos sucedió, pero que no suceda en nosotros, que ya es una costumbre llegar tarde. A todas las cenas llegamos tarde. A todas las reuniones llegamos tarde. Y permanentemente, ya sabemos que las y cuarto, las y media, llego a esa hora. Y permanentemente estoy interrumpiendo, más allá de que podamos ser muy silenciosos. Qué bueno que podamos estar temprano en la iglesia, ¿no? Qué bueno que podamos estar incluso un rato antes en la iglesia sentados, ya enfocándonos en estos pensamientos. Que podamos levantarnos bien temprano incluso en casa. Claro, ustedes van a decir, sos un ridículo, es domingo, ya tengo que venir temprano a la iglesia, pero es el Señor. Pero nosotros tenemos vida por Cristo. Pero nosotros lo amamos al Señor. Y qué menos que levantarnos y enfocarnos en la palabra. Levantarnos incluso temprano, incluso más temprano que lo que solemos hacer de lunes a viernes. Y estar pensando en la palabra. Preparemos a nuestros chicos, asistamos a nuestra esposa, a nuestro esposo, que podamos salir temprano, estar temprano todos, y que podamos encarrilar entonces una cena del Señor esplendorosa, guiada por el Espíritu Santo. O venimos todos dormidos, 15 minutos tarde, y no tengo ni idea de lo que venían hablando los hermanos, y que ni voy a participar, porque claro, ¿qué clase de cena del Señor queremos tener? Depende de los creyentes. Depende de lo que nosotros hagamos, de nuestro trabajo previo, de nuestra semana. Avancemos hacia una cena del Señor excelente, reconociéndolo al Señor, encarrilándonos
a lo que nos llama el Señor en ese tiempo. Y un último tema. No estamos tan tarde, vamos bien. Para que todo esto sea viable y posible, como yo les decía, es cómo venimos a la cena del Señor. Claro, me puedo levantar temprano y demás y tener todo preparado, pero necesito estar siendo guiado por el Espíritu Santo. Volvamos a 1 Corintios. A ver, yo lo tengo por acá transcripto. 1 Corintios 11. Un pasaje que suspendimos ahí, donde es durísimo y vemos cosas muy complejas acá, o difíciles de digerir. En 1 Corintios 11, en el versículo 27, leemos así: de manera que cualquiera que comiere este pan y bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, miren esto, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Acá hay una responsabilidad personal para los creyentes en cuanto a la participación de la cena del Señor. Por lo cual, miren esto, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. ¿Cómo? O sea, porque yo participo indignamente de la cena del Señor, puedo estar enfermo. Puedo estar debilitado, obviamente físicamente hablando. Y muchos duermen, que han muerto incluso por una participación indigna del Señor. ¿Entendemos la relevancia de la cena del Señor? ¿Entendemos la importancia que tiene venir en una condición aceptable, en una condición digna, a hacer memoria del Señor Jesús? Entendemos que este no es un tiempo para, continúo un poco el sueño que venía tratando de tener, no es una reunión de la que tengo que zafar, es una reunión en la que venimos a reconocer al Señor Jesús, venimos a adorar a Cristo por la obra que hizo por nosotros. Nuestra vida, todos los cambios que ha generado en nosotros, la transformación, esta nueva vida, la vida eterna que tendremos junto al Padre, todo gracias a Cristo y gracias a su muerte. Así que este tiempo, primeramente, obviamente la obra, nuestra familia y demás, pero este tiempo tiene un valor muy especial, en el cual nos tenemos que empezar a encarrilar cada vez más y mejor, para poder desarrollarlo como corresponde, dignamente, en el Espíritu, guiados por el Espíritu Santo de Dios. Y mientras más y mejor y más personas nos preparemos mejor, cada vez tendremos mejores cenas del Señor. Más prósperas en participaciones, mejor espíritu, mejor guiadas. Y seguimos leyendo. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Nos examinásemos a nosotros mismos. Esto es un trabajo que nosotros debemos hacer, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Miren la consideración entre los hermanos. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Busquemos desarrollar una excelente cena del Señor. Y quiero terminar comentándoles un poquito en cuanto a esta hoja, ¿sí? En esta hoja, como yo les mencionaba, tenemos los pasajes en los que se instala la cena del Señor, se instituye la cena del Señor, estos 4 pasajes principales, pasajes con los cuales podemos participar en la cena del Señor. Tenemos estos otros 5 pasajes donde vemos cómo la iglesia participaba en Hechos, principalmente, cómo se participaba en la cena. Y fíjense abajo, tenemos 3 líneas de pensamiento donde vemos a Cristo como el ángel de Jehová, a Cristo como es mencionado en los profetas, como el Mesías Redentor, ya muchas veces anunciando en el Antiguo Testamento, desde el primer anuncio, fíjense ahí en Génesis 3:15, ya era anunciado, vemos lo que se llama el protoevangelio, donde ya es señalado Cristo como quien va a venir a salvarnos, muy primitivamente, pero ya vemos el Mesías Redentor. Tenemos también los salmos mesiánicos, salmos que nos hablan de Cristo, salmos que son muy explícitos en cuanto a cómo va a desarrollarse incluso el tiempo ahí en su muerte.
Así que es simplemente una herramienta para que podamos abundar más en pasajes en los que podamos pensar mientras estamos en la cena del Señor, o con los que podamos participar, o con los que podamos acompañar una línea de pensamiento, algo que se esté dando dentro de la cena del Señor. Pero algo que me encanta y con lo que termina acá abajo, que cuando participemos sea la voz de Dios la que se escucha, y no de hombres, ¿sí? Que podamos ser guiados por Dios, que podamos ser guiados por su Espíritu para poder desarrollar la cena del Señor de la mejor manera. Que podamos estar preparados en condiciones, limpios de pecado, en comunión con Dios, siendo guiados por su Espíritu. Ya hemos abundado en muchos detalles de cómo es esto y de cómo se alcanza. Que podamos tener una excelente cena del Señor y cada vez mejor. Que podamos entonces prosperar en estos, como dije, son las ordenanzas de la Iglesia. El bautismo y bueno, algo que nos corresponde todos los domingos, la cena del Señor. ¿Oramos? Padre nuestro y Dios nuestro, te damos gracias, Señor, por la vida que nos has dado por Cristo. Te damos gracias, Señor, porque podemos estar juntos. Hoy hemos venido a estar orando, hemos compartido de tu palabra y todos los domingos podemos hacer memoria de Cristo. Gracias porque nos has dado tu palabra, Padre. Gracias porque nos has dado estas ordenanzas como el bautismo y la cena del Señor para hacer memoria de Cristo permanentemente. Sabemos que somos muy olvidadizos y es muy importante que podamos prosperar en hacer memoria de Cristo, en recordarlo permanentemente, en leer los pasajes, en compartir entre los hermanos y tener una excelente cena del Señor. Acompáñanos, Señor, a poder hacerlo así. Bendícenos en esta noche, te rogamos. Amén.